Hola, ¿qué tal amigos? Zaira Rodríguez, de nueva cuenta con todos ustedes y ándale pues, acompañada de la doctora Maribel Sandoval, mi psicoterapeuta, en una emisión más de Mi Psique y Yo en un nuevo año 2021. Que todos esperemos que de verdad nos vaya súper bien y que este año pues tengamos salud y muchas bendiciones más. Lo principal es la salud, ¿o no, doctora? Sí, claro, una vez que contamos con la salud física, ya podemos preocuparnos por la condición económica, por la salud emocional, por otras cuestiones de carácter social, económico y cultural. Salud física y mental, ¿no? Sí, sí. Que, cómo nos han zarandeado bien bonito. Pero el día de hoy, fíjense que nos llamó muchísimo la atención algunos acontecimientos que han estado en boga. No digamos por dónde, pero ha sido así como muy escuchado a nivel mundial. Y me sorprendió muchísimo y dije, más bien quise comentarle a la doctora y quise platicarlo con la doctora porque yo creo que a lo mejor ustedes del otro lado, a lo mejor y tienen las mismas preguntas que yo o no, son otras y es válido y por favor bienvenido sea para que nos sigan, más bien se suscriban, nos comenten y nos compartan y usted, ya saben, esto es para todos ustedes. Y es sobre esa cuestión de llegar a un fanatismo por alguien, por una ideología, por una teoría, por algo que a mí en verdad, yo sí me puse a pensar y dije, ¿cómo es posible que alguien pueda validar algo que efectivamente lo corrobore y diga que es verídico, pese a que a lo mejor está cegado, y ahorita más adelante lo vamos a comentar, por qué lo digo así? Pero para ellos es su verdad y pueden dar hasta la vida por ello. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es el fanatismo? ¿Por qué? ¿A dónde? Doctora, por favor, díganos. Empecemos por ahí. Primero que nada, muy buenas tardes, Tardes, días. noches. Buenas, el horario que sea que nos regalen su atención y nos escuchen. Está padre el preámbulo que nos haces porque creo que en la conversación tras bambalinas tú decías, no entiendo por qué. Y a lo mejor a grandes rasgos podemos comenzar que esa es la diferencia entre un fanático y la persona que tiene un pensamiento crítico, donde ubicamos que esta persona de pensamiento crítico va a estar buscando el entender por qué, pero de manera crítica que cuestiona. El fanático puede decir no entiendo por qué, coincide con una verdad, la hace su regla, su verdad absoluta y deja de cuestionarse, ¿no? Así a grandes rasgos. Es muy interesante poder mirar. Yo siempre he pensado que, y creo que eso es lo que me acerca a la psicología, que el ser humano es sumamente complejo y en esa complejidad puede tener distintos matices. Y hoy parece que ante eventos de días pasados, eh, tú nos invitas a cuestionar como por qué pasa esas cosas, ¿no? Como por qué seguimos a alguien que a los ojos de un mundo social parece ser como algo dañino, algo malo, algo grave. Y ya vemos esto una situación, una persona, un sistema, porque iremos descubriendo que el fanatismo puede tener bastantes posibilidades. Tu pregunta es, ¿qué es el fanatismo? Fíjate que revisando un poquito a quienes han escrito acerca de, primero hay quien desde manera muy coloquial hace la diferencia entre fan y fanático. Pareciera ser que son lo mismo, ¿no? Y atribuyen que fan es alguien que tiene un gusto de forma significativa por algo o por alguien. Ocurre mucho como en la etapa de adolescencia, donde vamos construyendo una identidad que me siento identificado con el artista, con el deportista, con un personaje histórico, aun cuando no esté vivo ya, que
muestra tener ciertas ideas que a mí me gustan, que me parecen relevantes, que me parecen significativas y lo sigo. ¿Qué ocurre entre el fan y el fanático? El fan puede tener delimitado que ese es el personaje que le gusta, pero no es el mismo, o es la situación que le gusta, pero no es el mismo, y solamente su gusto es fuerte y siente entusiasmo y lo motiva. Y todos en algún momento hemos podido ser fan de algo o de alguien, ¿no? En este gusto. Puede ser a un nivel bajo, si le podríamos poner nivel, o un poco más declarado. Cuando ya viene la parte de fanatismo, ya pasamos ese gusto por una pasión que se convierte en exacerbada, que no tiene mesura, y me vuelvo en un seguidor incondicional de eso, a lo cual estoy admirando o de lo cual tengo ya encasillado como un ideal. Y entonces ante lo que sea que dice esa persona, ese sistema, pues yo voy a tener algo que de manera coloquial conocemos como fe ciega. Y lo voy a seguir sin cuestionar. Por eso te decía que a grandes rasgos, cuando tú comienzas con el no entiendo por qué, pues un fanático no se va a cuestionar, no entiendo por qué, si a quien sigue declara algo. No entiende por qué lo dice, pero sobre todo, ni siquiera lo va a cuestionar. No, investigar poquito peor, porque digo, entiendo que a lo largo de la historia ha habido gente, personajes muy famosos, o sea, que son teólogos, historiadores, filósofos, digo, o sea, que se construyeron filosofías, iglesias, claustros, o sea, N cantidad de lugares en donde ellos daban su punto de vista o su verdad. Y ok, hubo personas que los cuestionaron, perdón, pero ¿en qué momento ya es esa liguita? Ahora sí que esa pequeña finura de fe ciega se transgrede, porque esa fe ciega de decir y hacer lo que, oh sí, seguir, ahora sí que seguir a la gente nada más porque sí. Y si te dicen, ahora sí como dicen las mamás, aviéntate del barranco, ¿lo haces? O sea, a mí me puso a pensar y la verdad es que me dio muchísimo, no miedo, me puso a cuestionar y me puso a decir, o sea, ¿en verdad estamos tan mal? Se supone que el ser humano es la persona más racional del universo, bueno, el universo no, porque pueden haber otras inteligencias, del mundo, y pasan estas cosas. Y hace ratito, empezando, les dije que las verdades se pueden dividir y pueden ser su verdad de cada mundo, porque ahorita las redes sociales, si no, investiguenlo y voy a traerles a alguien que se los diga para que efectivamente, si a mí no me quieren creer, a esta persona se lo puedan creer e investiguenlo ustedes. Cuando más ves algo en la red social, en algún buscador, en cualquier tipo de, ahora sí que inteligencia, digamos teléfonos, etc. Cuando tú buscas algo, obviamente ese algoritmo dice, a esta persona le gusta tal cosa, ok, pues vamos, echamos todo eso, ¿no? Todo lo que encontremos de esa cuestión que está buscando. Por eso es importante ver otras alternativas y otras cuestiones aparte de las que tú sigues, aunque no te gusten, para que así tú puedas hacer un cuestionamiento, malo o bueno, pero un cuestionamiento racional, para que tú digas, ok, sí, esta persona pues sí tiene razón, pero es que me encontré a esta que también pues tiene esto, y buscar ahí una disyuntiva, un debate de ver personas, no cerrarse, no ser cuadrados. Y cuando yo dije eso, Dios, ¿por qué? Ahora sí que ¿por qué? Y la doctora me decía a mí, ya me imagino tus caras y tus gestos, es que en verdad, o sea, no logro entender. Y si del otro lado alguien me puede explicar, en verdad su postura, bienvenido sea. Porque yo soy una mortal cualquiera, ¿no? La doctora tiene, bueno, ¿qué tantas cosas no he estudiado, doctora, para entender al ser humano? Pocas en realidad si lo ponemos en ese esquema de mundo, como tú bien lo señalas.
Entonces digo, eso es lo que a mí me llegó. Ahora sí que me puso a cuestionarme tantas cosas que yo dije, Jolana, no sé, cómo, en qué momento llegar a, a, a ya agredir tu vida, en qué momento ya tu mente puede ser tan fanática para eso. O sea, qué puede pasar en esa mente de alguna persona así para que llegue a esos extremos? O sea, ya estamos hablando de algo, ahora sí que de una enfermedad, o cómo lo podemos comentar y decir de esa manera, doctora. Fíjate, ante todo lo que tú has dicho de inicio, comenzaste diciendo que somos los seres más racionales, pero en esa posibilidad también habrá posturas que nos hablen de, sí, pero los seres humanos también podemos ser irracionales, no solamente podemos ser racionales. En esta vertiente de ser seres racionales, son personas o somos personas que vamos a cuestionar, que vamos a pensar, que vamos a buscarle más posibilidades a esta postura que tú me regalas, ¿no? Donde tú crees en eso, pero al yo ser alguien racional, voy a estar poniendo bajo juicio lo que me acabas de decir para ver si es cierto o no. Cuando hay esta posibilidad irracional, yo ya no cuestiono. ¿Puede rayar en la locura? Sí, porque ya lo convierte en mi verdad o la verdad. Y yo te decía hace ratito, hay una fe ciega, porque ¿qué ocurre con la fe? Es esta creencia que yo tengo de que algo existe o alguien existe y no necesito ponerlo a punto de comprobación. No necesito cuestionar si es verdadero o falso cuando tengo ese nivel de fe ciega. Si pensamos en este fanático, fíjate que el origen es justo en la religión, ¿no? Y además era visto desde una postura positiva, porque era una persona que tenía un buen lugar ante ese seguimiento y no se concebía como de no es capaz de cuestionar o no cuestionar, sino es alguien que tiene un seguimiento, tiene una lealtad a una creencia. ¿Qué ocurre cuando ya lo colocamos desde este lado irracional? Yo ya no tengo ese cuestionamiento ante esto que creo y lo concibo como cierto y único. Tú decías que si se convierte en una enfermedad, creo que puede rayar en algunas patologías sin indicar una en específico, porque va a generar una serie de elementos. Primera, un narcisismo en cuanto a que lo que yo creo, yo soy poseedor de la verdad y nadie más tiene esa verdad más que yo, y aquí habría que hacer diferencia, ¿no? De aquel que promueve o se promueve como síganme y aquellos que pues van siguiendo a ese ideal, a esa que puede ser, insisto, personas, sectas, sistema. Y dependerá como de las dos posiciones, pero hay un elemento importante. A nivel social, son personas que se van aislando, entonces no tienen un punto de contrapartida, ¿no? Como de, yo creo en esto, en este momento que tú y yo estamos conversando, yo te puedo decir lo que creo y tú vienes bien con tus preguntas de, pero no entiendo, pero explícame, pero ¿qué pasa? Y hablas de otras realidades que me invitan también a mí a cuestionarme, que me invitan a ir tomando una postura que puede tener una temporalidad. El fanático no tiene esa posibilidad. El fanático dice esto así es, y esto así es, y esto así es, y bajo esta regla, cualquier pregunta que tú tengas va a tener una respuesta de manera tajante, de manera contundente, sin posibilidad de. Caemos en la palabra fe, caemos en la palabra dogma, porque va a llegar un momento en que es crees o crees. Ya no es como para cuestionar. Entonces, desde esa irracionalidad, hay algunos expertos que dicen que cuando hay esta especie de fanatismo, cuando hay este fanatismo, pues lo que ocurre es que puede generarse una disonancia cognitiva. ¿Qué ocurre en la disonancia cognitiva? Yo puedo tener dos pensamientos que están en conflicto. Y cuando tengo esos dos pensamientos en conflicto, yo peleo mentalmente conmigo misma acerca de mis dos pensamientos, cuál es más verdadero, cuál no. Y eso se va a pegar a lo que me define como persona, a lo que me identifica.
llamémosle así, el pensamiento que gane. ¿Qué ocurre con alguien que es fanático? Pues que se queda solamente con una parte y la convierte ya solamente en una realidad. O es una cosa o es la otra. Pero ya no hay esta constante pelea de a ver cuál de las dos es cierta. Y entonces, si te fijas, sí podemos caer en la parte irracional, que podemos tener momentos de locura, porque recordemos que yo te decía, el fanatismo es una pasión exacerbada. ¿Y cuántas personas a lo largo de la historia no hemos leído que por su pasión pudieron perder la vida? Dejan el plano de lo real y caen en esta parte de locura por la cual se desviven, por la cual la convierten en su forma de vida o su dogma, entendiendo como dogma esta creencia que ya no tiene cuestionamiento, ya no tiene un pero ¿por qué es así? Solo es así. Me hace pensar en el libro del mundo de Sofía. Si no lo han leído, léanlo. En donde hay un apartado donde habla de mundos y submundos. No tal cual, o sea, ella habla de una historia en donde para ella ese mundo es el verdadero, pero te cuestiona que tú cómo sabes que efectivamente ese mundo que para ti es verdad no es solamente un pequeño mundito, sino otro, y que tu verdad no es la verdad que tú crees. Suena enredado, pero piénselo porque a lo mejor y podemos caer en esas cuestiones. Porque con la base en lo que usted me está comentando, doctora, eso quiere decir que cada persona se puede cerrar a tener ahora sí que un mundo sobre otro mundo sobre otro mundo, y esa es su verdad tal cual. Así tú le digas todo lo contrario, él se va a cerrar o esa persona se va a cerrar y eso va a ser su verdad. Aunque tú le digas, o cómo le puedes tú ayudar a alguien que de verdad ya se está afectando, porque yo creo que puede afectar, porque ok, entiendo que esa irracionalidad puede combinarse con la cuestión pasional y con la emoción y puede llegar a afectar a terceros, a cuartos y a quintas personas, como lo hemos visto. Entonces, Pues cuando sí, tratas con esa gente, ¿cómo le haces? sí, solo que tendríamos que mirar, digo, aun cuando tiene esta parte caótica que tú estás diciendo de puede dañar y socialmente daña. El tema es que él ya está alejado de ese esquema social y él lo puede estar mirando como estos de lo que yo te digo es una salvación. De quien yo te proclamo es esa verdad que todo mundo necesita. Y ahí podemos tener varios personajes, porque yo te decía, no hablemos de, bueno, no sé si así lo indiqué hace un ratito, pero no hay un solo fanatismo. Hay un Sí, fanatismo ¿no? ideológico, hay un fanatismo religioso, hay un fanatismo político. Entonces, a lo largo de nuestra historia podemos desarrollar eso. Cuando pensamos en este fanatismo, la persona que es fanática ya se desvive por eso y que además lo cree como una verdad que trae una solución a un algo. Si lo pensamos a nivel deportivo, es este personaje que me da sentido de vida, que me parece maravilloso, que me parece sorprendente, que no hay nadie como él, que no se le asemeja, y entonces podemos hablar que ante este fanatismo puede haber una alineación donde yo dejo de ser yo mismo y me voy convirtiendo en esa persona. Y ahí podemos hacerle paréntesis a cualquier otra figura que pueda oscilar en el medio artístico, donde a lo mejor ya no solamente nos colocamos en un deportista, sino en un artista, en un actor, en un personaje que vive en el mundo del arte, donde yo voy adoptando como su postura y entonces me visto, trastorno toda mi vida como tal, ¿no? Y A no las tiene cirugías. límites. Digo, sí, cirugías y mil cuestiones que hemos visto también por ahí. Sí, me vino a la mente esta mujer que se transformó en la Barbie, ¿no? Ah, A través de cirugías y demás, porque le parece, y fíjate, ni siquiera estamos hablando de un personaje real, sino de un personaje creado ficticio. como la Barbie, que tiene una estructura
perfecta, y entonces la persona se sometió a cuantas operaciones pudo para tener esta imagen idéntica de una Barbie. Y entonces yo dejo de atender mis necesidades reales y que me llevan a mi funcionamiento social y a mi propio bienestar por poderme hacer la siguiente operación para parecer a la Barbie, por poner un ejemplo, ¿no? Pero pues también tenemos el del deportista, tenemos el del artista, donde yo voy transformando toda mi vida y dejo de atender cosas que están en mis necesidades reales cotidianas por satisfacer esto. Y hay quien llama eso como que se puede convertir en una cuestión adictiva por esa imitación. Lo que es una realidad es que yo ya dejé de ser quien soy yo y hasta soy ajeno de lo que soy por ser ese alguien a quien ya idealicé, porque ya no solamente es una admiración, es una idealización ciega. Si pensamos en un fanatismo religioso o político que tiene que ver con un sistema de creencias, pensemos en estas personas que conciben que ese sistema, sea religioso, sea político, traen la solución a algo. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación o qué es lo que en dado caso puede haber de vacíos tanto mentales como en esencia para llegar a ese tipo de grado de olvidarse de uno y ser esa persona? Pues creo que más que vacío, regresaría a la palabra que hace un ratito te decía, alienación, ¿no? Donde yo no tengo un sistema de creencias propio, de pronto viene alguien a quien yo, pensemos como de un nivel bajo, admiro, después idealizo como grandes verdades, las adopto, las adhiero y luego las convierto en mi propia realidad. Vivo la vida de un alguien ajeno o me vivo como ese alguien a quien idealicé y lo adopto como mío. Y entonces yo ahí tendría la duda de si hablamos de un vacío o simplemente yo ya adhería a mí la realidad de otro. Llámese sistema religioso, llámese sistema político, o llámese personaje como lo ponía en una cuestión de un fanatismo deportivo. Sumado a, me falta el ideológico, ¿no? Porque la ciencia también puede entrar dentro de este esquema donde yo creo que este proceso de ciencia es la realidad de todo y me guío sobre ello. No, vaya, no hay solo un camino por el cual yo pueda ser fanático. Hace un rato también mencionabas como de qué tanto puede ser, mencionabas algo como tipo la certidumbre, lo cual me llevaba hasta pensar a todos los seres humanos necesitamos creencias porque el otro extremo sería vivirnos en la incertidumbre. Y una mirada existencialista te dice que es muy difícil porque entonces también rayaríamos en el esquema de la locura. Porque ¿cómo sé que el piso que estoy pisando es real? Que esto viene con lo que nos platicabas acerca del mundo de Sofía. Yo necesito ciertas creencias que me hagan concebir que mi realidad está bien, pero no de manera ciega, que las puedo cuestionar. Puedo reinventarme a través de esas creencias. El fanático no, el fanático va a seguir esa ideología y la va a convertir en su realidad y no va a cuestionarse, no va a haber un pensamiento crítico. Ahora sí que me dejó callada porque ahora sí que me imaginé, para los que no han visto o no han leído El mundo de Sofía, vayamos a la Matrix, por así mencionarlo, para que tengan una referencia más o menos de lo que estamos como comentando, ¿no? Mundos y submundos. Y doctora, nada más me gustaría acotar, ¿qué podemos hacer si convivimos con ese tipo de personas, si tenemos ahora sí que en cercanía con gente que tú dices, no, de plano ya perdió el piso y ya no saben ni qué hacer porque pues esa es su verdad y ahora sí que está en una fe ciega, aunque no, y aunque se esté lastimando, porque puede ser gente que se pueda lastimar. De manera graciosa, te iba a decir este comercial que existía en Canal 5 cuando veías a alguien peligroso, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Eso es como de manera muy graciosa.
sí creo que hay una parte donde viene como el alejarme para poderme cuestionar, porque a veces en ese fanatismo se lo generan tan en dogma que justo pueden llevarte a creer en ello. Aquí viene como el qué tan manipulable soy yo. Y si yo me concibo como alguien fácil de manipular, pues sí viene este gracioso comercial que yo decía o este gracioso comentario que yo decía de aléjate, porque ajeno a que ni lo vas a lograr convencer de lo contrario, es fácil que la susceptibilidad te haga convencerte. Lo segundo es eso, a nivel primero personal, fomenta este pensamiento crítico, fomenta esta realidad de poder cuestionar la realidad en la que vives, lo que crees, el tener conocimiento de áreas muy diversas para que puedas ir cuestionando lo que ocurre. No significa que todo lo que nos pasa lo vamos a ir sometiendo a cuestionamiento, pero cosas importantes y significativas que oscilan hacia situaciones graves, creo que valdría bien la pena cuestionarlo. Y además, pues agregar, ¿no? De eso que voy adquiriendo como aprendizaje, de qué me voy apropiando, pero también qué voy desechando, porque el que el otro venga y me traiga una verdad no significa que toda la verdad me va a ser funcional. Ahora, si pienso en las personas, como tú decías, ¿qué puedo hacer para ayudarlas? Pues justo la posibilidad de ir creando ese pequeño espacio de conversación que sea un poco crítico, que cuestione, que invite o que regrese a la persona a cuestionar. Ahora, si ya estamos hablando, no existe el término, pero lo voy a poner así, si estamos hablando de un fanatismo severo, por mucho que hagas esa labor de generar una conversación crítica, va a ser súper dificilísimo. Me ha tocado, porque no, o sea, digo, lo vemos en nuestro país. No digamos nombres, se los dejo ahí, ustedes sabrán, pero lo hemos visto. Si tú eres de una postura y les estás diciendo que está incorrecto, con capa y espada literal, o sea, te dicen y casi casi te avientan hasta lo que tengan en la mano y bueno, te tachan de lo que ya no, porque no, casi casi es el Salvador, es casi casi es el Mesías, es quien va a salvar al mundo de todo lo que hay malo, ¿no? Y hablo en general, porque así como aquí en México, cada país debe de tener el suyo. Y entonces ahí es cuando tú dices, no, bueno, o sea, ¿sabes qué? Mejor me callo, no digo nada y respeto lo que tú vayas a decir. Pero de ese respeto a lo que tú vayas a decir y el respeto de que lo que yo vaya a decir, cuando ya empiezan las cuestiones que hemos visto últimamente de agresiones, de ya matar a gente, de hacer disturbios muy grandes, es cuando tú dices, o bueno, al menos yo lo dije, o sea, perdón. Y esta persona, llámese político, llámese artista, llámese lo que sea, esa persona ni siquiera sabe que existes. Y tú das la vida por esa persona. Entonces, ahí es cuando yo dije, no, sí, de plano, o estoy loca yo, o no sé, porque mi psique ahora sí que no trato, no comparte o no entiende el cómo nosotros podemos ser tan vulnerables o nuestra mente deberá estar tan débil para llegar a esos extremos. Fíjate, ahorita que te escucho, aun cuando ya medio había escuchado este argumento, tú dices, por una persona que no existe, que no sabe que existes. Y hace un ratito yo te mencionaba, dentro de esto está el que crea y el que cree. Y hay quienes lo mencionan como el fanático narcisista. Yo te diría que es paradójico porque no sabe que existes como a nivel individual, pero sabe que existes porque voy a traer un título que Freud introdujo acerca de psicología de las masas, porque necesita esa masa que le cree, que le sigue. Si él concibe que él trae una verdad que puede salvar o puede curar o puede solucionar al otro, necesita, vaya, quien propague su verdad. Entonces sí sabe que existes, aunque no literalmente sepa tu nombre.
cuando decías esto de no hablemos nombres ahorita, yo digo, bueno, sí, no podemos ausentarnos de los nombres presentes, Para pero evitar nuestra conflictos. historia, sí, nuestra historia tiene como varios mesías a lo largo de pues el Nuestra historia. recorrido que llevamos, ¿no? Y entonces si pensamos en la historia de esos personajes que se pensaron mesías, rescatadores de, podemos ver ciertas características específicas y dentro de ellos podemos mirar de ellos, tenían una creencia firme de lo que estaban haciendo era bueno, era necesario quizás en muchas ocasiones. Y podemos tener los dos lados, ¿no? Una parte positiva y una parte negativa. Como dices tú, cuando ya conlleva la muerte de muchos o el daño psicológico a muchos, pues es grave. Y entonces tendríamos que hablar también desde este esquema de lo moral y lo bueno y lo malo. Sí, porque no es lo mismo, perdón, digo, hablando de personajes de la historia que obviamente movieron masas, digo, podemos hablar de un Luther King, de una Madre Teresa de Calcuta, que de verdad fueron personas que aportaron algo bueno a la humanidad, pero si nosotros nos vamos con un Hitler, por ejemplo, o etc., que de verdad tú dices, o sea, yo lo que quiero es erradicar y solamente quiero poner a este tipo de raza porque esa es la pura y esa es la que va a estar en el mundo y porque yo lo digo. O sea, ¿cómo llegar? A eso yo voy cuando digo, ¿cómo te puedes tú? Ahora sí ¿cómo la podemos decir? ¿Qué palabra puedo ocupar aquí? Eh, ¿En qué momento tu verdad o lo que tú estás siguiendo tú lo puedes, o sea, seguir a fe ciega, sin ni siquiera preguntarte si lo que estás siguiendo es correcto o no? Un Luther King en aquellos entonces, ok, sí, ¿por qué? Porque lo que quería era unificar, lo que quería era que las personas fueran iguales, ¿no? Digo, entre muchas ideologías que a lo mejor muchísimo nos van a decir, ¿no? O sea, pero cuando dices, no, es que solamente los que tienen que vivir son estos, digo, solamente estoy hablando por decirlo, que era, por ejemplo, Hitler. Solo quiero que estén estos porque son estos, pero porque él tenía broncas muy fuertes psicológicamente y tú nunca supiste. O sea, hasta mucho tiempo después supiste lo que traía el señor en su mente y ve a toda la gente que se echó. Sí, solo que si te regresas como al contexto y al tiempo determinado, en oposición, esto que decía Martin Luther King y esto que decía Hitler era desde un rescatar un algo. El medio quizás era el incorrecto, la erradicación era la incorrecta. Y desde esa realidad, desde donde se viven, porque ya estaba, en el caso que pone esto de Hitler, ya estaba sesgado de lo social, de lo que el otro dice, pues era su verdad. Ya no se la cuestionaban. Así debía de ser. Si pensamos en esto que te decía de la mirada narcisista, va buscando sus privilegios, va buscando su propio bienestar, sumado a lo que él cree que va a generar como bienestar de la parte social. Yo les vengo a traer el bien. Solo esta raza que es pura, que sí tiene derecho, debe de permanecer, ¿no? Que es un poco el discurso. Este otro contexto donde nos pones que es todos tenemos derecho a ser iguales. Si te fijas, ahí ya hay una diferencia. Por un lado, sí se está incluyendo lo social y en el otro, aunque se esté incluyendo lo social, es como en un afán de rescate, porque los otros vienen y nos contaminan. Y acá es que vemos con la diferencia. Pero ambos se pueden como proclamar como estos que hacen un algo para solucionar algo que ellos están mirando como problema. Puede verse el lado positivo y el lado negativo. Podemos llegar a debates y las personas aquí, por favor, me gustaría que nos compartieran sus puntos de vista porque es importante conocerlos, ya que
esta disyuntiva de verdad me preocupa un poco. No, diría que me ocupa, es que la verdad yo desde mi trinchera haré lo que puedo y lo que hago y ahora sí que apoyo y ayudo, pero preocupa porque muchas cosas que están pasando ahorita a nivel mundial y espero que aquí en México no, pero sí lo llegué a pensar, dije, Dios, o sea, confío en que seamos un poquito más racionales, ¿verdad? Y que en nuestra mente quepa la cuestión de definir y de decir, a ver, espérame tantito. O sea, sí, tú dirás ciertas cuestiones, pero pues ha pasado A, B, C, D, F, G durante ciertas etapas y pues no era lo que eras. Pero ya cuando estamos en cuestiones así, de verdad, lo único que me gustaría comentar es investigar. O sea, hay que investigar, hay que analizar, hay que checar, hay que verificar. Por eso las personas te dicen, checa, infórmate, ve a los libros, de verdad, o sea, ve a los libros, ve a los periódicos, derecha, izquierda, medios, ultra, abajo, arriba, de todo para que uno tenga su propio criterio. Y si una persona está muy a la derecha, pues pues, ¿qué le podemos decir, doctora? O a la Mira, izquierda. no, creo que ahorita lo has hecho desde que comenzamos a conversar. Cuando dices vayan y busquen, cuando dices vayan y lean para ver si lo que yo digo es cierto, creo que ya es una postura de apertura. Eh, lo que tú y yo creamos en este momento es desde una perspectiva y desde la percepción con la que cuento yo y desde la percepción con la que cuentas tú. Cuando le doy al otro la posibilidad de, y no me creas, ve y corrobóralo, ve y pregúntate, ve y apropiate, creo que es una forma de contrarrestar. Cuando yo me uno a un sistema de creencias, cualquiera que sea, ideológico, religioso, de gusto artístico, y aquel que me esté faltando, hay algo que me identifica con. Preocupémonos cuando eso que me identifica ya lo veo totalmente pegado a ello. Cuando yo ya me miro de yo soy esto que tengo presente y yo ya dejé de ver la diferencia, pongámoslo en un artista, ¿no? A mí me gusta tal artista. Y entonces, en el ir conociendo mi gusto, sé lo que piensa o aprendo a mirar parte de lo que piensa, aprendo a mirar para cómo se vive, de lo que cree, lo que le gusta. Cuando yo ya concibo que todo eso que él es, yo soy, híjole, ya es como algo para detenerse y voltear y cuestionar, porque debe de haber cosas que me diferencian de, por mucho que haya un gusto por eso que él hace, ¿no? O él o ella o la situación, ¿no? O cosas que me difieren de, si lo pensamos en, ahorita me viene un cantante, ¿no? Donde yo admiro y wow, qué sorprendente. Pero pues ese personaje tiene una capacidad vocal para cantar que evidentemente yo no tengo. Cuando yo ya me empiezo a perder y lo empiezo a convertir, si podemos utilizar la palabra Dios, creo que habría como cuestionarse qué necesito hacer para poder volver en y dónde es el otro. La siguiente que con esto que te estoy diciendo es esa capacidad que tengo de ir conociéndome a mí mismo, porque creo que está padre que eso que yo conozco, que me gusta, que admiro, me lo pueda apropiar. Pero cuando me lo apropio, lo hago a mi estilo, a mi forma, porque no soy exactamente lo mismo que la otra persona. Si hablamos de un sistema o de un personaje que está promoviendo un bienestar, ¿qué me hace seguir ese bienestar? ¿O qué me hace seguir esas ideas, sean religiosas, sean políticas o sean científicas? ¿Qué es lo que a mí me da como conocimiento para yo seguir? Porque si no, entonces también anularíamos esto que tú en buenos personajes o en nombres muy reconocidos nos mencionaste, como la Madre Teresa de Calcuta, como Martin Luther King, ¿no? Que tuvieron o necesitaron seguidores para poderle dar fuerza a su movimiento.
o que nos dejaron grandes enseñanzas, porque mientras tú mencionabas a ellos, yo pensaba en Mahatma Gandhi, que a través del silencio o a través de estos actos de paz nos mostró otra forma de hacer las cosas. Cuando yo puedo mirar esa diferencia y puedo apropiarme de creencias, creo que es sano, creo que es benéfico. Cuando no, creo que valdría la pena regresar a promover este pensamiento crítico de qué es lo que tú me estás diciendo, de qué es lo que tú me estás promoviendo, a mí me genera bienestar y dónde ya no me genera bienestar, dónde pierdo realidad con mis necesidades de mi entorno más próximo. Si me regreso a este ejemplo del artista, escuchaba como algún programa donde decía, ¿no? El adolescente se va a ir a campo una semana por conseguir el boleto de, o deja de pagar sus necesidades básicas, llámese despensa, colegiatura, su casa, por conseguir tal cosa. Cuando yo hago cosas que suenan hasta cierto punto imposibles, que suenan difíciles, que suenan impensables y dejo de atender las que están alrededor en mi entorno, en mi necesidad más próxima, creo que es algo peligroso. Creo que es algo que uno tiene que empezar a poner como esa distancia de me alejo tantito para mirar cómo está mi realidad. Cuando ya te perdiste, pues creo que es valioso que quien me rodea pueda empezar a cuestionar esas cosas para que tal vez el otro regrese a este pensamiento crítico. Digo, no estamos criticando la cuestión de que haya alguien que tú, ahora sí que del otro lado en tu casa, en donde nos veas, no lo quieras admirar, digo, es válido, digo, cualquiera tiene como esas referencias, ¿no? De este trabajo que a lo mejor te gusta y que quisieras tú, eh, pues llevarlo a cabo o ser parte de o estar como, ¿no? O sea, digamos un jugador, etc. Pero también ya cuando como lo acaba de mencionar la doctora, ya cuando se lleva a un plano en donde te estás lastimando, ahí sí ya es como de, ahora sí que ya agarra, pon una cita y ve con la doctora o ahora sí que ve y busca a quien más confianza le tengas yo creo que es bueno analizarse ya cuando pasa ese tipo de cuestiones. Otra cosa que también se me vino a la mente, por ejemplo, del jugador hace poco, ¿no? Que bueno, muchísima gente lo idolatraba, ¿no? Y mi mente era, a ver, el señor, pues sí, era jugador y, o sea, era drogadicto, era A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y no digo porque yo creo que mucha gente me va a tachar y me va a decir que estoy loca, pero ¿por qué idealizar a este tipo de gente y no a alguien que es mejor? Y yo te Digo, diría, quizás es valioso aún idealizar a esa persona, a quien podría señalar, pero justo mirando la imperfección. Yo sigo a este personaje por esto que hace, pero no es todo lo que hace, teniendo como en referencia que hay más cosas que hace y que admiro eso y lo acomodo en mi vida, tal vez, ¿no? Porque ahí tenemos un tema, ¿no? Puedo admirar para solamente admirarle o lo convierto en un proceso de imitación, lo cual me lleva a, tal vez a ser mejor persona. Si pensamos lo ponemos en un esquema de deportista que hace mucho por lograr eso que concibe él como éxito y yo lo adopto y hago estas grandes proezas por lograrlo sin descuidar mis otras áreas, creo que es muy bueno. totalmente, totalmente concuerdo con usted, porque obviamente, pues Y, digo, los chiquitos ahora sí que desde muy pequeño, ¿no? O sea, ves y tú dices, wow, o sea, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto, yo quiero, etc. Digo, y eso está padre porque te ayuda y te motiva, ¿no? O sea, ser un astronauta, un bombero, un policía, etc., ¿no? Un bailarín, lo que sea. Es válido, pero ya cuando estamos, ahora sí que con todo lo que hemos platicado, ya creo yo que es una cuestión muy, muy, muy compleja, tanto acá como sentimental, como en todo, comportamental. creo yo. Por eso yo lo quería compartir con usted y que lo platicáramos aquí, porque la verdad es que no sé si del otro lado ustedes tengan esas mismas dudas,
esas mismas preguntas, o a lo mejor me pueden decir, o sea, nos pueden decir, por favor, es que ustedes están equivocadas porque pues mi verdad es esta, y yo creo que esa es la cuestión aquí, o sea, alimentarnos, retroalimentarnos, buscar respuestas, preguntas. Yo creo que a través de la historia tenemos ahora sí que la respuesta a las preguntas. De que no las hayamos visto, pues bueno, o sea, eso ya es porque no hemos querido. Por ahí alguien decía que hay una generación en la cual pues se ha vuelto muy floja porque pues obviamente todo lo busca, ¿no? En ciertos buscadores y demás y no va más allá. Pero pues digo, o sea, mínimo ver en otras opciones. No sé, ¿usted cómo o con qué concluiría esta plática, doctora? Creo que regresaría justo y fíjate, me iría un poquito más atrás. Yo te hablé de fan y de fanático. Creo que me iría tantito atrás de cuáles son mis gustos, que no necesariamente me hacen fan de algo. Luego, ¿en dónde están las cosas que me pueden convertir en fan de algo? ¿En qué momento ese grado de gusto se vuelve desmedido que me puede convertir en fanático? Y cuando ese fanatismo me hace tener una pérdida de la realidad o de las otras realidades, a lo mejor, ¿no? Si lo ponemos así, como de las otras realidades que hacen referente o hacen cuestionamiento. Dudo mucho que quien promueve la manipulación de otros, que lo podemos colocar como de un lado de la esfera pues tenga esta capacidad de escucha y también tenga esta postura crítica, ¿no? De cuestionar sus propias verdades. Dudo mucho que esa posibilidad exista. Creo que para quien desde el otro lado puede estar y puede cuestionarse sería bastante bueno. También creo esto que tú dijiste y que como te dije hace ratito, has ido mencionando hace un buen momento, de esto que escucho, si lo pongo bajo la lupa de veamos qué tan cierto o qué tan falso es para mí y qué tan cierto y tan falso es para muchos o pocos, porque a lo mejor todo el mundo puede seguir a alguien y yo decido que no, ¿no? Y no porque todo el mundo lo sigue, se convierte en esa parte verdadera para mí. También creo que qué cosas me promueven en esta distinción, qué cosas me promueven ese bienestar. Y creo que algo que es como muy real y muy cercano a cualquier realidad de cualquiera de nosotros es qué tanto eso que sigo me ha ido dejando o impidiendo el hacer cosas que atienden mis necesidades básicas inmediatas o mi realidad cercana. Cuando eso ocurre, además de correrle a buscar ayuda quizás, es que tanto tengo que regresar a esas necesidades que para mí son importantes. Si lo pongo en un sistema de creencias, me regreso nuevamente, porque podríamos solo señalar a lo político, solo a lo religioso, pero creo que también va la ideología. Si lo pongo hasta por profesiones, ¿no? Puedo yo ser fanática de solo la psicología existe y ningún otro método de sanación puede, y entonces ya me vuelvo o puedo caer en ello. ¿Qué me hace frágil? Esto que en algún momento mencionaba, ¿qué tan manipulable soy o qué tan manipulador puedo ser? Porque no solamente tiene una cara. Acaba de mencionar algunas características que sería bueno que para otro programa lo mencionemos sobre las características del tipo de persona, no sé si así se le mencione, porque habló de una persona narcisista, habló de una persona manipulable, habló de una persona que puede ser manipuladora y sería muy interesante ver las características de cada una de esas personas para que en dado caso viéramos o sepamos en dado caso y nos conozcamos un poco más, porque pues a veces ahora sí que nadie viene a decirnos qué tipo de personalidad tenemos, podríamos decir, ¿es personalidad o qué tipo de característica tenemos y cómo poderlo, ahora sí que ajustar o cómo poderlo cambiar, si es que es posible, o cómo poderlo, pues ahora sí que
moldear para que de esa característica a lo mejor negativa pueda ser positiva y que pues nos apoya a ser mejores personas. Claro, sí, vamos teniendo como muchas características y podemos ver que la psicología y la psiquiatría cuando hablamos de patología nos habla de perfiles, ¿no? Las personas vamos teniendo perfiles y seguramente aquel que es líder y promueve o tiene fanáticos dentro de sus características es que es manipulador. Y hace rato yo mencionaba, el narcisista porque busca este bienestar y tiene beneficios de esos seguidores que tiene. Y con esto quiero volver a reforzar de no necesariamente es negativo, ¿eh? No, Puede no. ser también desde el esquema positivo. Y aquel que es fanático, que pierde identidad, pues es manipulable, ¿no? Dentro de sus características, va perdiendo esta cuestión crítica o no tiene este pensamiento crítico, no tiene un proceso de identidad cimentado. Por eso también se habla de edades, ¿no? Es normal que en un adolescente pueda seguir, solamente que tiene temporalidad, porque cuando va cobrando su identidad, en algún momento se pudo sentir muy cercano a un artista y el gusto cambió y ahora su gusto oscila hacia otros elementos, lo cual es benéfico porque va trascendiendo en su propio esquema de persona. Y sí, tal vez en otro momento podemos ir checando como características de cada uno de los elementos que vamos mencionando, sea como situación, sea como problemática o sea como fenómeno. En el caso del fanatismo, me parece que puede rayar se convierte en un fenómeno, porque hemos podido ver en distintas etapas de la historia, donde tal vez una secta, donde tal vez un personaje artístico, donde tal vez un sistema político, se convierten en verdades donde tienen a sus seguidores que hacen tal cual lo que ellos van diciendo sin cuestionarlo en medida alguna, sin tener estas variantes, sino como si solo fuera una repetición. Sí, y también digo, hemos sabido de casos muy extremistas de personas que de verdad han cambiado la manera de pensar de la gente. No sé si ahí es cuestión de debilidad mental o cómo es la cuestión de gente que de verdad son sectas en donde ya agreden a personas, pero lo haces de manera voluntaria. Entonces, Sí, una, viene esta necesidad de yo necesito creer y pertenecer a algo. Y eso me cobija y me da seguridad, ¿no? Que también pensemos en la parte, digámoslo así, los beneficios. Al yo pertenecer a un algo, me da una sensación de sentido de. La segunda, cuando tú dices agreden, pues pensemos en qué creencias tiene esa ideología que se puede convertir en fanatismo y rayando en que el fanatismo viene esta fe ciega y voy a hacer esto que la creencia dice sin cuestionarlo, como esa ejecución de lo que el sistema ideológico dice o la creencia. Pues lo voy a ejecutar, pero lo estoy ejecutando como que esto que estoy haciendo es lo mejor que debo de hacer o es lo que tengo que hacer. o es tu modo ¿cómo se puede decir? Su modo de salir de una situación, digo, ya estamos hablando de cuestiones muy extremas, de una situación en peligro, ¿podría ser? Sí, quiero rescatar algo que tú decías, lo hacen voluntario. Sí, de alguna manera sí, pero también si pensamos en estas creencias ya son dogmas y ya fuesen manipulados, también tendríamos que cuestionar qué tan voluntario es, ¿no? Porque ya hay una enajenación o hay una alienación donde ya no sé si de manera fidedigna podríamos hablar de, y lo están haciendo de manera voluntaria, a los ojos desde afuera sí, porque nadie los obliga, pero ya no hay una conciencia de un esquema real, solamente hay un seguimiento de una creencia específica. O pierde la noción de lo que es correcto y lo que es no tan correcto, por no decir el bien y el mal, o sea, podría ser. Sí, sí, ya ni siquiera un interés porque pues justo esto en lo que creo es la realidad. Pero ya Ya no. llegar a esos extremos es porque hubo una agresión muy fuerte, creo, o no sé.
pregunto. Pues es que ahí tendríamos que mirar como cada caso específico. Seguramente en algunos sí, en otros no necesariamente. Wow. No, pues no cabe duda de que nuestra mente sí es muy, muy, muy compleja. Doctora, ¿algo más que quiera comentar para ya ir cerrando? Coincidiendo contigo, creo que ese es el punto, que no se puede concluir, ¿no? Porque somos tan complejos que podemos tener tantas aristas y solo revisar un segmento sin necesariamente concluir en algo. Perfecto, pues doctora, muchísimas gracias por esta plática que de verdad nos podemos aquí estar otra hora o muchas horas porque ya pasó exactamente una hora. Y por favor, doctora, díganos sus datos, sus redes, su número, por favor, por si en algún momento ustedes necesitan, porque de verdad es necesario y ayuda muchísimo. Si ustedes necesitan ayuda, hablar con con una especialista, con una psicóloga, con una psicoterapeuta, por favor, digo, la doctora nos puede ayudar. Créanme que ayuda. Por favor, doctora. Claro que sí, con gusto les comparto mi número, que es el 55 49 28 42 64. O justo tenemos este medio para que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, sus temas de interés. Así es, y ya estaremos ahí lucubrando entre más temas escabrosos. Pues es que no tan escabrosos, sino que pues vamos conociéndonos un poquito mejor, porque yo creo que así podemos saber qué hacer en dado caso, ¿o no? Sí, me parece que sí, creo que es muy valioso irse conociendo uno a uno mismo y conocer el entorno donde uno vive. Así es. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, por favor, compártenos, dale like, suscríbete. Y este espacio está pensado para ustedes, para que de verdad juntemos aprendizajes. Creo que esa es la importancia de todo esto. Juntemos aprendizajes, juntemos conocimientos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros conocernos más y obviamente ser mejores personas. Muchísimas gracias. Se despide Saida Rodríguez. Doctora Maribel, muchísimas gracias. Y aquí nos estamos viendo. Por favor, también estamos en Facebook, también como Mi Psique y yo, y en YouTube. Así que estamos por ahí. Y próximamente el podcast. Muchísimas gracias. Hasta próxima. Hasta luego. Bye. Bye.